Ahora les invito, por favor, a abrir la santa palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 22. Efesios 4, 17 al 22. La cita bíblica de esta noche dice lo siguiente: esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ok, muchas gracias, hermano, por darle lectura a esta cita bíblica. Y pues bueno, damos el tiempo al orador de esta noche, que es el pastor Tomás Márquez. Él es un máster en teología de la Universidad de Andrews, que es una extensión de la Universidad de Montemorelos. También tiene un máster en salud pública de esta misma universidad en la extensión Sagunto, España. Tiene un doctorado en ministerio pastoral de la Universidad de Andrews también, y más de 30 años ejerciendo como pastor en la Ciudad de México primeramente y en España. Actualmente él es coordinador y pastor del archipiélago canario, que en específico él se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria. Entonces estamos muy agradecidos de que el pastor pueda acompañarnos. Nos comentaban que él en el lugar donde ahorita se encuentra son las 2 de la mañana. Así que estamos realmente agradecidos, pastor, con usted que se haya tomado este tiempo, y también pues el horario en el que usted está pues es un horario que difícil, ¿no? Porque es horario en el que normalmente estamos durmiendo. Así que estamos muy agradecidos con su presencia. Y pues bueno, es su tiempo, pastor. Hoy tendremos el tema de terapia cristiana del cambio. Es su tiempo, pastor. Muy bien. Un saludo cordial para todos mis queridos hermanos en Villacuapa. Haciendo un poco de memoria, recuerdo que fue más o menos en 1988 que yo fui pastor allí. Una iglesia muy acogedora, la verdad que fue mi primera iglesia en la Ciudad de México. Fui muy feliz el año y poquito que estuve. La verdad que tengo buenos recuerdos de la familia de las iglesias de aquel tiempo. Bueno, he tratado de seguir el guión de lo que tienen durante esta semana. Aprecio mucho a los que me han invitado, al pastor Girón, vuestro pastor, que también lo recuerdo con mucho cariño cuando fui pastor y compañeros. Y bueno, pues aprecio mucho al Consejo de Iglesia que me ha permitido poder dirigirme a vosotros el día de hoy. Hoy voy a predicarles siguiendo el guión de la semana. Ustedes están hablando de terapias para el corazón. Pues hoy el título es Terapia Cristiana para el Cambio. Y bueno, pues quisiera enfatizar dos pasajes, el de Efesios capítulo 4, el versículo 17, que dice el texto bíblico: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y el versículo 22 dice también en cuanto a la pasada manera de vivir. Son dos textos donde yo voy a sacar alguna pregunta, la pregunta básica del mensaje de hoy. Ya no andéis como los otros gentiles. La pregunta es: ¿y cómo andan los gentiles? O en cuanto a la pasada manera de vivir,
¿Cómo era nuestra pasada manera de vivir? Esa es la pregunta clave en la cual vamos a trabajar hoy. ¿Cómo era nuestra pasada manera de vivir? Hay que recordar que en Cristo hay un antes y un después. Desde el momento que nosotros conocemos a Jesús, nuestra vida realmente es diferente. Hay un antes, marca un antes, cómo era nuestra vida en el pasado y cómo es ahora. Yo pretendo dar 4 respuestas a esta pregunta de cómo era nuestra pasada manera de vivir. La primera de ellas es, lo dice el texto bíblico en el versículo 17, dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Andar en la vanidad de su mente significa andar por el mundo con una mente vacía. ¿Y qué significa una mente vacía? Una mente vacía significa una vida sin objetivos, una vida sin propósitos, sin dirección, sin utilidad, sin un sentido de misión. Hágate caso como un pozo seco donde ya no da agua y lo único que alberga son alimañas y telarañas. Así es la persona cuando está lejos de Dios, anda por la vida con una mente vacía y se refiere a ese vacío espiritual, ese vacío existencial, con poca fortaleza interior. Es un vacío que atormenta, un vacío que frustra. Y lo peor es que la persona busca medios incorrectos para encontrar satisfacción a ese vacío. Y muchas veces busca drogas, alcohol y otros medios no sanos para llenar el vacío. Eso es andar con una mente vacía. En una mente vacía hay una búsqueda incesante por llenar nuestro vacío interior. Es una mente vana que se dedica a lo que no tiene sentido, una mente vacía, desgasta, intentando explicar las cosas con filosofías modernas, que son prácticamente meros conocimientos superficiales y ficticios. La verdad que una persona con una mente vacía, una persona triste, sin fondo, sin contenido, y sufre porque está vacía interiormente, necesita de algo que le llene, y eso es la fe en Jesucristo. La fe, solamente la fe puede llenar el vacío. Solamente la fe en Jesucristo puede concederle paz a su mente rebelde. Solamente la fe puede llegar a iluminar ese entendimiento entenebrecido. Solamente la fe le puede dar identidad a esa persona alienada. Así que esta es la primera respuesta a la gran pregunta: ¿cómo era nuestra pasada manera de vivir? Vamos a la segunda respuesta y el texto bíblico nos va a dar la respuesta. En el versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esto sería la segunda respuesta, andar por la vida con una mente entenebrecida. ¿Y qué significa andar por la vida con una mente entenebrecida? Significa vivir en oscuridad, vivir sin una comprensión clara de la vida, es decir, sin conocer mi origen y mi destino, mi razón de ser, el por qué estoy aquí. Una persona con una mente entenebrecida, no hay sobriedad. Recuerden que la palabra sobriedad es lo contrario a ebriedad. Es decir, que la persona no tiene su mente clara, sus pensamientos no son claros, no hay coherencia en sus ideas, vive de una manera distinta a lo que piensa. En estas condiciones persiste una irresistible tendencia a deformar la realidad. Eso significa andar con una mente entenebrecida. El texto bíblico nos dice que hay 3 razones por las que una persona puede vivir con una mente entenebrecida. Si vamos al texto bíblico, en el versículo 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, y ahí expresa las 3 razones: ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. 3 razones. La primera, ajenos de la vida de Dios. Estoy en oscuridad porque estoy lejos de la vida de Dios. Eso significa no tener fe, no tener esperanza. Eso también significa
andar en oscuridad por la ignorancia que hay, es decir, por la falta de conocimiento. Andar en oscuridad por la dureza de mi corazón, es decir, la falta de sensibilidad espiritual para tratar de percibir a Dios. Así que una persona que está en tinieblas porque está alejado de la luz, y Jesucristo es la luz. Y nosotros cuando llegamos a Jesús es cuando entonces volvemos a vivir en luz. Pero mientras tanto vivimos en oscuridad. Y vivir en oscuridad significa esto: sin fe, sin esperanza. Vivir en oscuridad es una especie de desviación psíquica por causa del pecado que produce una vida de soledad que causa dolor. Es la soledad de las personas espiritualmente vacías. Así que esa es la segunda respuesta a la pregunta: ¿cómo era nuestra pasada manera de vivir? Y vamos a una tercera respuesta de cómo era nuestra pasada manera de vivir. Como les expliqué hace un momento, hay un antes y un después. ¿Cómo era mi vida antes? Ahí tenemos la tercera respuesta: una vida con una mente insensible. El texto bíblico también lo corrobora. En el versículo 19 dice el texto: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Una persona insensible. ¿Cómo es una persona insensible? En primer lugar, es importante decir que es una sensibilidad como consecuencia del pecado, de una vida separada de Dios. Esa pérdida de sensibilidad espiritual afecta a su ser entero, afecta su vida espiritual, por supuesto, y sus relaciones con los demás, su vida social. Una persona insensible es ruda, descortés, desagradable, violenta, demasiado egoísta y no le importan los sentimientos de los demás. Eso es una persona insensible. Es más, no se preocupa si ofende o desagrada a los demás. No toma en cuenta a los demás. Es más, las personas son instrumentos de su servicio, máquinas que conecta o desconecta según sus necesidades. La persona insensible es un semimonstruo humano, impuro, quien se deja llevar por sus deseos pecaminosos. Una mente insensible llega a cometer, como dice el texto bíblico, gran cantidad de impurezas. En él reina la fornicación, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la ira, el enojo, la malicia y la blasfemia. El texto bíblico dice: se entregaron a la lascivia para cometer con avidez. Esa palabra avidez, cometer con avidez toda clase de impurezas. Esa palabra avidez significa insaciabilidad imperativa, un amor por poseer, es decir, estar poseído por un espíritu bajo, una obsesión por conseguir lo que pertenece a otro. Eso significa con avidez para cometer toda clase de impurezas. Pero sigamos con la gran pregunta de nuestro tema de hoy: ¿y cómo era nuestra pasada manera de vivir? Porque hay que recordar, eso éramos antes, pero por la gracia de Dios hemos sido rescatados por Jesús. Pero nuestra vida antes sí era una mente vacía. Nuestra vida antes era una mente insensible. Nuestra vida antes era una mente llena de oscuridad. Pero vamos a la cuarta respuesta. La cuarta respuesta la tenemos allí: una vida con una mente enemiga. Esto no está en Efesios, sino en el libro de Colosenses, en el capítulo 1 y el versículo 21. Y dice el apóstol Pablo: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora viene la parte clave. ¿Qué significa una mente enemiga? Una mente enemiga es una mente contradictoria. ¿Recuerdan los antediluvianos? Los antediluvianos dicen que su pensamiento era de continuo solamente al mal.
Y también dice en Génesis el capítulo 6 que tenían una mente, además de continuar solamente a mal, eran violentos y la tierra estaba llena de maldad y violencia. Una mente enemiga es una mente hostil y agresiva. Es una persona sin principios y sin valores. Así que hasta aquí hemos visto lo que éramos. Pero el texto bíblico nos dice algo realmente maravilloso. En el versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Eso éramos antes. Pero la gran pregunta es, ¿y cómo somos por la gracia de Jesús? Viene la gran pregunta clave que es medular en mi presentación de esta noche. ¿Puede la naturaleza humana ser transformada? ¿Es posible que una persona con una mente enemiga, una persona con una mente insensible, una persona que vive en oscuridad y en tinieblas, una persona que tiene un corazón vacío, ¿es posible que pueda llegar al cambio? La pregunta es, ¿puede la naturaleza humana ser transformada? ¿Y cuál es la respuesta que el Señor tiene para nosotros hoy? La respuesta es que sí puede ser un cambio. Y eso solamente se logra, como dijese Pablo, si alguno está en Cristo, todo es posible. Según Corintios 5:17 dice todo el pensamiento completo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y cómo realmente puede ocurrir ese cambio? Pablo en Efesios, que ha sido nuestra lectura bíblica, nos va a relatar el proceso del cambio. Hay que recordar que las escrituras nos presentan aquí lo que es la terapia cristiana para la transformación del ser humano. Y esto implica un proceso que incluye 3 pasos. Fijaos cómo lo dice la escritura de los versículos 22 al 24 de Efesios capítulo 4. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 3 pasos. El primero es despojaos del viejo hombre. El segundo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el tercero, vestíos del nuevo hombre. Vamos a analizar este proceso. Empecemos con despojaos. Despojaos del viejo hombre. Quisiera llevarles a la referencia del libro de Zacarías, en el capítulo 3. Es una visión del sumo sacerdote Josué. Dice la Biblia, en el versículo 1 del capítulo 3 de Zacarías, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, de Jesús, ¿verdad? Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, el Padre, ¿verdad? Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Fijaos, Josué estaba vestido de vestiduras viles. Y estaba delante del ángel de Jehová. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado. O sea, las vestiduras viles son un reflejo de nuestra vida antigua de pecado. Y le dice, y te he hecho vestir de ropa de gala, el cambio de vestiduras.
Y después dijo, pongan una mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa y también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Qué bonita experiencia. Notad que estamos hablando de una visión simbólica que comienza con un despojarse de las vestiduras viles. Aquí Pablo dice que hay que despojarse del viejo hombre, es decir, lo que éramos antes, y vestirnos con las vestiduras de gala. Eso lo vamos a ver ahora. Pero lo importante, el primer paso es quitar, el Señor quiere quitar de nosotros el pecado. Recuerden que para poder ser vestidos es necesario despojarnos de las vestiduras viles, las vestiduras de pecado. Es importante despojarnos de todo lo malo, de todo lo que hayamos hecho. Necesitamos pasar por un proceso de limpieza, de lavado y limpieza, así como David cuando decía, lávame y seré limpio, purifícame con hisopo. Y esto significa también un cambio en el corazón. Y ahora vamos al segundo paso. El segundo paso tiene que ver con renovaos. Dice Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y sí, David, después de haber sido lavado, él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice Pablo aquí, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y es que el cambio ocurre finalmente en nuestra mente. El cambio de corazón realmente ocurre en nuestra mente. Mirá lo que dice el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 12. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Este cambio ocurre de forma continua. Es el proceso de la santificación, de la justificación y la santificación. Yo soy justificado cuando soy despojado del viejo hombre, cuando soy despojado de mis vestiduras antiguas y soy renovado en las aguas del bautismo, el Espíritu de Dios trabajando en el corazón, en nuestra mente. Ahí comienza un cambio. Se lo voy a decir de forma práctica, queridos hermanos. ¿Por qué razón yo soy un pastor adventista y no un pastor bautista, metodista o pentecostal? ¿O por qué no soy sacerdote católico? Precisamente porque ha habido una renovación en mi vida interior. Ha habido una renovación en mi mente, donde mis creencias, lo que yo albergo en mi corazón, las doctrinas que he abrazado, pues son las creencias del adventismo. Y me he preparado, teológicamente hablando, para defender las creencias del adventismo, y eso me convierte en un pastor adventista. ¿Por qué razón hoy se está orando por los matrimonios? ¿Por qué razón una pareja, un matrimonio, nace un bebé, no van a la iglesia católica a bautizarlo? Porque ha habido una renovación en vuestra mente. Ha habido un cambio de esquema, un cambio del pensamiento. He entendido que en la Biblia no hay bautismo de infantes. El verdadero bautismo es de personas adultas, donde la persona se pone a cuenta con Dios, sus pecados son perdonados y es lavado a través de las aguas del bautismo. Todo ocurre en la mente. La renovación interior, ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra manera de pensar. Y ahora vamos al tercer paso. El tercer paso, dice el texto bíblico, revestíos o vestidos del nuevo hombre,
creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y quisiera invitarlos a abrir Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo 15 nos cuenta una historia muy bonita, la historia del hijo pródigo. Hay que recordar que fue un chico que le pidió la herencia adelantada a su padre y la despilfarró gastándola perdidamente con sus amiguetes, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros conocemos de la historia. Pero llegó el momento que se quedó sin nada. Malgastó el dinero con sus amigos. En el versículo 16, vemos que el joven toca fondo. Porque una vez que ha perdido todo, llega el momento que tiene hambre. En el versículo 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Así que tocó fondo. Imagínense la escena, viendo los puercos comer y le abrió el apetito por lo que comían los cerdos. Probablemente quizás este individuo tenía muchos días sin comer. Ahora consigue un trabajo que es cuidando cerdos. Y ahí, después de haber tocado fondo, volvió en sí. Recuerden que los cambios se producen en el corazón, en nuestra mente. El texto bíblico dice en el versículo 17, volviendo en sí. Y cuando volvió en sí, déjenme decirles, es cuando se toman las mejores decisiones. Hay claridad de ideas, claridad de pensamientos. Dice que volviendo en sí, él pensó, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y aquí toma la decisión más inteligente, la más sabia, cuando un rayo de luz llegó a su mente y entonces comenzó a pensar con claridad. Toma la decisión, me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Noten, eso todavía está en el pensamiento. La decisión está en el pensamiento, pero ahora viene la acción. Levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Noten que ahora ya no son pensamientos. Ahora son palabras reales. Él está frente a su padre. Ahora son acciones. Las decisiones ya las tomó. Él tuvo su inicio de cambio en el pensamiento. Él volvió en sí, tomó decisiones y ahora las acciones son coherentes con mi forma de pensar. Y él decide ir a su padre y su padre le recibe. Y el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle. Esto es revestidos. Sacad el mejor vestido y vestirle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed un becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo que estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Así es. El cambio ocurre en el corazón. Y luego, una vez que ocurre el cambio en el pensamiento, entonces soy revestido en un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y en la santidad. Ahora, yo le pregunto, ¿y cómo es la vida una vez vestido con el nuevo hombre de acuerdo al Señor? El libro de Efesios nos va a describir lo que se espera de una persona cuya vida está llena de la justicia de Dios, la justicia de Jesús y la santidad de la verdad. ¿Qué se espera? Mirad lo que se espera, porque ahora viene la lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre, entre mi antigua manera de vivir y mi nueva manera de vivir. Siempre en la mente, en el corazón, va a haber un conflicto interior. Pero ¿cómo será nuestra vida? Versículo 25, desechando la mentira. Versículo 26, airaos pero no pequéis. Versículo 28, el que hurtaba ya no hurte más. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Versículo 30, y ya no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado. Y versículo 32,
Sed benignos unos con otros. Jesús es el que produce los cambios. Él nos viste del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Dios permita que el Espíritu de Dios pueda transformar vuestros corazones y pueda hacer de vosotros una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios bendiga a todos los que me escucháis y que el Señor haga de vosotros verdaderos y genuinos cristianos. Que la paz del Señor sea con todos. Ahora hemos de tener un especial musical con nuestra hermana Ana Lilia. Es su tiempo. Vamos con la oración, hermano Gerson, por favor. Ok, estimados amigos y hermanos, esta noche queremos hacer una oración por la solidez de los matrimonios, así es que por favor les invito a que cerremos nuestros ojos para orar a nuestro Dios. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. En esta hora un grupo de tus hijos estamos aquí celebrando las primeras horas de tu día santo, pero también, Señor, reflexionando y analizando la conferencia de esta noche. Señor, mucho tenemos que hacer con nuestra vida espiritual, pero en este momento queremos suplicarte, en especial por los matrimonios que hay en esta tierra, y en especial los matrimonios adventistas, los matrimonios que estamos convocados, y los matrimonios en tu iglesia de Villacuapa. Señor, ponemos en tus manos la solidez y el éxito del matrimonio Paul López, Galvez Cruz, Ávila Lozada, Esteban Morales. También queremos pedirte por el matrimonio Navarro Rodríguez, Martínez de los Santos. Y Señor, así muchos otros matrimonios que en este momento no tenemos los apellidos, pero que seguramente, Señor, necesitamos de tu continua compañía para llevar esta responsabilidad y este privilegio que nos has dado. Quieras tú bendecirles, quieras tú guiarnos y quieras tú, Señor, permitir que ante la adversidad pidamos la ayuda del Espíritu Santo para salir adelante de cualquier adversidad que pudiéramos tener. Señor, te pedimos éxito pues en cada uno de los matrimonios que hay, y Señor, también pedimos para que nuestros jóvenes cristianos, nuestros jóvenes adventistas puedan también creer y recibir este llamado cuando ellos crean correcto tomar esa decisión. No permitas que el enemigo pueda borrar y hacernos dudar del proyecto de vida que tú diseñaste en el huerto del Edén. Y Señor, los que lo hemos hecho así es porque así lo creemos y tenemos fe en que tú siempre estarás con nosotros y Señor, creemos en tus promesas que con tu ayuda podremos salir adelante. Suplicamos pues tu bendición a cada uno de los matrimonios, rogando, Señor, que cuando tú vengas nos puedas encontrar así, como esposa y nuestros hijos también. Señor, eso no lo pedimos por merecimientos alguno de nosotros tengamos. Lo hacemos, Señor,
por Cristo Jesús, que Él es el que nos favorece con su sangre y con toda su gracia. Todo esto en Jesús. Amén. Ahora sí tendremos el especial por Ana Lilia. Adelante. Buenas noches a cada uno de ustedes. Que la letra de este canto pueda inspirar nuestra vida y que nos ayude a reflexionar en nuestra nueva manera de vivir. Sublime gracia. Sublime gracia del Señor, de muerte me libró. Perdido fui, me rescató. Fui ciego, me hizo ver. Mi corazón enterneció, mis dudas disipó. Preciosa fue la hora en que rendí mi vida a Él. Jesús promete darme el bien. Confío siempre en Él, mi protector y guía fiel, me llevará al hogar, me llevará a su hogar. Amén. Definitivamente agradecemos a Dios por la oportunidad que nos ha dado de escuchar este tema esta noche y este especial también. Qué hermoso mensaje de parte de Dios para cada uno de nosotros. Yo me quedo con esta frase en esta noche. Estamos llamados a una nueva vida en Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Y me gusta el proceso bíblico indicado para cada uno de nosotros: despojados, renovados y vestidos. ¿Qué te parece, Chantal? Sigue el pastor, por favor, hermano. Yo quisiera en esta tarde-noche para vosotros y muy noche para mí, yo quisiera invitarte hoy para que aceptes a Jesucristo como tu Salvador. Yo he dicho esta noche que nuestra naturaleza humana, el viejo hombre, viciado conforme a nuestros deseos carnales, debemos sepultarlo, debemos despojarnos. Y he dicho que uno puede ser transformado de nuestra manera de vivir, nuestra antigua manera de vivir. Y la única manera como podemos ser transformados es por Jesucristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
La naturaleza humana puede ser transformada solamente por la gracia de Jesucristo. Y si tú lo deseas, puedes permitir que Jesús entre a tu corazón. Él quiere entrar a tu vida, al corazón, a tu mente. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere entrar a tu vida para lograr los cambios deseados. Yo pregunto, ¿habrá alguno en esta noche que le gustaría dejar que Jesús entre y Él produzca en tu corazón el querer y el hacer por su buena voluntad? ¿Habrá alguien en la congregación? ¿Habrá alguna manera de percibir que alguien hoy acepta a Jesucristo como su Salvador y entregue su vida a Jesús? No para que te bautices inmediatamente, pero es que sí puedas entrar en un proceso de cambio, el cambio que solamente Jesús puede dar. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesús como su Salvador en esta noche? Yo te pongo en las manos de Dios para que tú hoy lo decidas en tu corazón. ¿Habrá alguien? Es difícil poder verlo porque solamente veo numeritos y nombres, pero si hay alguien, yo voy a hacer una oración especial por ti, para que el Señor te tome tu decisión. Ojalá que hoy muchos puedan volver en sí como el pródigo, volver en sí y tomar las decisiones más sabias e inteligentes y ser coherentes con el cambio. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias porque en Jesucristo hay un poder transformador. Gracias porque el Evangelio transforma, porque el Evangelio que es Jesús, una vez que entra a nuestro corazón, Él produce los cambios en nuestra vida. Te suplico, Señor, por nuestros hermanos en Villacuapa. Seguramente entre las personas que me han escuchado, alguno hoy desea entregar su vida y su corazón a ti. Señor, te lo pongo en tus manos para que tu Espíritu Santo sea el que lo tome y le transforme. Bendice, Señor, a tu iglesia en Villacuapa y bendice este esfuerzo evangelístico. Bendice a su pastor, al pastor Girón y a todos sus ancianos y su equipo de trabajo. Que la iglesia de Villacuapa pueda seguir siendo luz en esa ciudad. Bendice, Señor, a nuestros hermanos, a las familias que hoy han estado reunidas. Te lo imploro, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Un placer haberles saludado, queridos hermanos. Bendiciones para todos. He visto por ahí algunos que todavía conozco, la familia Galvez, los veo por ahí. No sé si estará la familia Po, la familia Domínguez, en fin, la familia Sausa, la familia Orozco, tantas familias que recuerdo de aquellos años. Así que Dios les bendiga a todos y un abrazo para todos desde España. Bendiciones. ¿Qué te parece, Chantal, la experiencia de esta noche? ¿Podrías anunciar los números telefónicos por si alguien estuviera interesado en un estudio bíblico o en algún material que hemos estado ofreciendo esta semana? Pues en esta noche tenemos los siguientes números: 55, 45, 70, 76, 16 y el 55, 18, 77, 43, 75. En estos números que he pronunciado, queremos invitar a todos los convocados, ya sea por primera o segunda vez, que quisieran recibir alguna oración especial de manera personal o familiar, o si quisieran recibir algún estudio bíblico para poder saber más acerca del plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros, sería muy importante que tomaran nota de estos números. Les voy a repetir: 55, 45, 70, 16 y el 55, 18, 77, 43, 75. Este último solo es WhatsApp. Pues agradecemos esta noche la participación de cada uno de ustedes
y obviamente pues los felicito por haberse conectados. Los invitamos que mañana a esta misma hora como lo hicimos hoy, estaremos dando la siguiente conferencia en labios del pastor César Hernández. Así es de que por favor yo les pido que no falten, y yo deseo para cada uno de ustedes en esta noche que tengan un feliz descanso y que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias, hermano Gerson. Les agradecemos muchísimo. Gracias al pastor que nos acompañó el día de hoy. Fue un excelente mensaje. Le agradecemos muchísimo porque llena nuestros corazones. Hermano Gerson, muchas gracias también por su participación, y a cada uno de ustedes que estuvieron con nosotros esta noche. La verdad es que nuestro corazón se llena de alegría de poder saber que están ahí del otro lado. Tenemos muchas personas que se conectan, somos alrededor de 50 conexiones, y sé que atrás de cada conexión hay familias. Dios les bendiga muchísimo, hermano Gerson. Dios le bendiga también a usted. Pastor, muchas gracias y que tengan una feliz noche. Los esperamos mañana a las 8 en punto, que es el programa que tendremos. Y no dejen de conectarse hasta el final, porque tendremos algo que anunciarles de una manera especial. Así que les mando un abrazo, hermano Gerson. Feliz noche. Feliz noche a todos. Gracias.